Buenas tardes. Vamos a ver, Jorge. Bueno, Ahora. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿estás preparado? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, yo creo, mira, cuando hay movimiento, hay dudas, hay quejas también, Claro. yo creo que hay que escucharlas y Mm, pues dar un poquito de respuestas, ¿no? En la medida que podamos, correcto. aclarar también lo que podamos y apuntarnos también lo que tengamos que apuntarnos. Claro. Un momento, a ver. Vamos a esperar un momentillo a la doctora que habla con ella ahora mismo. Voy a dar otra vez la invitación. Sí, así también se van uniendo más personas. Pues sí. Vamos a ver. Voy a volver a enviarle la solicitud. No sé si habrá tenido algún problema. Invitamos. Vale, a ver si ahora sí. Ahora. Así. Buenas, ¿qué tal? Mm. Mm. ¿Qué tal? Hola Buenas Giselle, ¿cómo tardes. estás? Bueno, pues ya estamos todos, va a conectar gente y pues vamos a empezar un poquito, ¿no? Perfecto. Nada, ante todo agradeceros el querer participar en este directo, ¿vale? Que yo creo que va a estar muy interesante. Sí, Eh, sí, sí, muy necesario. sí, pues agradeceros que la participación y a todas aquellas personas pues que se conecten y nos vayan viendo a lo largo del directo. Vale, pues nada, este es el cuarto directo, si no me equivoco, que hacemos desde la plataforma. Y nada, pues no estamos teniendo, la verdad, bastante, yo creo que bastante aceptación y esperamos que sigamos con ella. Vale, bueno, a Jorge ya lo conocemos, ya hemos tenido la ocasión de hablar con él en una ocasión. Y nada, pues él es una persona, pues, eso, está trabajando en el Instituto Europeo de Fertilidad en Valladolid. Ya dijimos de él que es una mente inquieta, que siempre está intentando buscar qué hacer para ayudar más. Y aparte de eso, pues ya vamos a seguir definiéndolo como una persona que es muy transparente y muy clara a la hora de hablar con los pacientes de fertilidad. Como se debe ser. Ahí, muy bien. Y ahora vamos con la doctora Ledesma. Ella pues se va a unir a nuestro equipo de asesores online. Va a ser nuestra primera gine. Esperamos que no sea la última. Y pues dentro de poquito pues ya tendréis el perfil para que podráis contactar con ella si lo necesitáis, ¿vale? Pues ella ya lleva trabajando 6 años en reproducción asistida, 4 años con una actividad bastante interesante en redes sociales, médico especialista en ginecología y reproducción asistida, con formación en nutrición y salud hormonal de la mujer. Eso me lo tengo que leer porque... ¿Vale? Y aparte, pues bueno, para aquellas personas que vivan en Ibiza, pues además de disfrutar de un sitio muy bueno para vivir, pues tienen la oportunidad de acudir a su consulta. O sea que son dos cosas en una. Se puede venir de turismo médico Sí, También, también. por indicación del médico a Ibiza. sí. Muy bien. Oye, a ver si a mí me lo indican, ¿eh? Yo estaría encantado. Una Sobre todo era... receta. Oye, Sí, y sí, te sí, lo bueno. deduces de Hacienda porque es gasto médico. Porque Hacienda con los impuestos nos va a matar. Sí. Bueno, no sé si quieres presentarte un poquito, Tora, o entramos ya directamente en el tema, que... Bueno, si quieres, para dejar que se unan más personas, podemos dar unos minutitos. Vamos, que ya has hecho tú la presentación correctamente. Si acaso por añadir algo, decir que también trabajo en videoconsultas, que eso entonces hace que no solo esté en Ibiza, sino en toda España. Y si me lo pides, al final en todo el mundo, ¿verdad? Es Claro. lo bueno que nos ha traído la pandemia. Cosas malas, miles, pero mejor mente positiva y pensar en lo poco bueno que nos ha traído, y eso es pues digitalizar un poco la medicina. Entonces, la plataforma de videoconsultas de Sanitas está genial porque me permite hacer recetas, pedir análisis, mandar pacientes a ingresar incluso.
Entonces, a mí me encanta porque estoy al final en toda España. De hecho, esa Mm. es la forma con la que trabajo con Jorge, porque Jorge y yo somos un poco colaboradores. Yo derivo muchos pacientes al IEF después de hacer pues mi estudio básico de fertilidad, cuando me doy cuenta que hasta ahí llego, que necesitan técnicas de reproducción asistida, pues las derivo al IEF y predominantemente a Valladolid, porque me encanta que vayan con Jorge. Y bueno, quizás está por aquí una pacientita que de hecho pues sí, está aquí ella. Hemos embarazado juntos, Jorge y yo, junto con todo el equipo de Valladolid. Y estoy muy contenta porque hoy me ha dicho que está de 33 semanas. Y bueno, pues nada, encantada porque 33 semanas ya casi es niño en casa, ¿no? Ya está hecho, ya está hecho. Y bueno, con Jorge también embarazamos a otra pacientita que está también ya de más de 20. Así que súper contenta de poder ayudar a más mujeres. Se te escucha un poquito bajo, doctora. No sé si podrías subir un poco el volumen O acercarme, ¿eh? o Pues mira, acercarlo. aquí mejor. Sí, yo. Sí, vamos, yo te escucho más o menos bien. Igual me toca sujetar el móvil toda la charla, pero no pasa nada, lo sujeto. Perfecto. Nada, si queréis, empezamos ya un poco con el tema, Pues yo creo que porque hay que yo hablar. creo que va a dar mucho que hablar y va a hacer falta un tiempo y para poder un poco también discutir todos los temas. Es verdad. Sí. Vale. Pues bueno, empezamos y todo esto pues empezó a raíz de una publicación que hicimos en redes sociales, pues hablando un poco sobre eso, las pruebas diagnósticas, ¿vale? La frase textual era así, es labor del equipo clínico realizar el menor número de pruebas a las pacientes que nos permitan dar un diagnóstico acertado. Es importante diagnóstico acertado, claro. ¿Vale? De esta forma se consigue diagnosticar más rápido, evitando desgaste emocional y económico a la pareja. Claro, aquí ya nos enfrentamos con varias cosas. Eh, ¿El estudio básico realmente llega a cubrir las necesidades de todas las parejas? Por supuesto que no. De una gran mayoría, sí. Eh, ¿Qué tenemos que hacer o qué pasos tenemos que seguir? ¿Cómo podemos ver qué pareja hay que seguir haciéndole más pruebas? ¿Cuándo parar? Pues eso, aquí más o menos donde queremos encaminar la charla, o sea, el directo, e intentar responder a estas preguntas. Estaremos pendientes también de las preguntas que hagan los pacientes en el chat. Si nos da tiempo también intentaremos responderlas. Creo que por ahora no ha habido ninguna, ¿vale? Y por eso intentaremos también darle salida a esas preguntas. Y bueno, la primera pregunta pues, que creo que debemos hacer es ¿qué es un estudio básico de esterilidad y qué pruebas son las que se realizan de base, por decirlo así? Bueno, pues hay que estudiar a la pareja. Eso es importante, ¿verdad, Jorge? La pareja, el hombre y la mujer, porque tenemos tantos tabúes culturales y pensamos que la que se embaraza es la mujer. Y creo que ahí ha estado el gran fallo en todos estos años de reproducción asistida. El no estudiar al hombre, que yo los estudios del hombre se los voy a dejar a Jorge, que es más experto porque van más de laboratorio en biología. Y me voy a centrar en hablar de los estudios de la mujer. Y creo que podríamos acabar la charla diciendo esta frase. Escuchar al paciente es lo más importante. El paciente te va a decir lo que quiere. El paciente te va a guiar en lo que necesita y te va a decir sus miedos, sus necesidades, sus traumas, por qué le ha ido mal en otras clínicas, si es que viene de otras clínicas. Entonces, antes de empezar a hablar de todos los estudios que tenemos que hacer, solo hay que escuchar al paciente porque él te va a decir todo. Y una vez que lo escuchas, por eso en las clínicas de reproducción asistida dan 1 hora para primera visita, porque tienes que tener tiempo de escuchar. Lo siguiente es hacer la historia clínica. Ya dejaste que el paciente hablara, ahora hablas tú, preguntas. Historia clínica, todo, todo. Su madre, sus hermanos, su tía, su abuela, todo, sus antecedentes, abortos, estudios de fertilidad que se ha hecho. La historia clínica también te va a guiar para saber luego qué pruebas pedir. Pero realmente casi las pruebas me parecen algo secundario. Lo más importante es escuchar al paciente y hacer una correcta historia clínica. Y luego sí, como me voy a centrar en la mujer y le voy a dejar a Jorge el hombre, pues voy a decir la mujer. Lo primero, estudio básico hormonal, por supuesto. Y de salud general. Vitamina D, tema de implantación.
ácido fólico, vitamina B12, anemia, o sea, todo lo que puedas ver en sangre, sin irte a trombocitos y cosas específicas que ya hablaremos. Estamos hablando del básico. Luego, cariotipo. Sí, Un segundito. Están diciendo que no se escucha, me imagino que será... Sí, a la doctora. no Se sé. la escucha muy, muy, muy bajito. No sé si hay algún problema con el micrófono. Quizás un problema con el micrófono, no sé. Igual aquí, aunque me veáis solo la cara, no sé si se escucha mejor. Pero se escucha Regular, bien. regular. Vale. Jorge, ¿tú me escuchas bien? Yo también te escucho muy bajito. Muy bajito. Sí. No sé qué hacer. Gritar un No sé poco. si con algunos auriculares o algo A ver, que tendrías. voy y los busco, no sé. Mm, Bueno, vamos a intentar seguir así. Analítico hormonal, cariotipo y yo la histerosalpingografía, que es una prueba incómoda, me la guardo para después del seminograma. Y ya os Claro. cuento, Jorge, para qué sirve el seminograma y por qué me la guardo para después. Vamos a dejarle paso a Jorge en lo que voy y busco auriculares, por ejemplo. Sí, claro. Sí, en principio lo que decía la doctora, es muy importante tener en cuenta los dos factores, ¿no? Cuando nos viene una, por ejemplo, en este caso que estábamos poniendo como ejemplo, una pareja mujer-hombre, hombre-mujer, tenemos que tener en cuenta el seminograma. Por un lado, para saber, digamos, cómo está ese medio de transporte, ¿no? De la genética del ADN masculino y por otro lado, para saber si debemos ampliar un poquito más las pruebas por el lado del factor femenino, ¿vale? Porque sí que, como comentaba Giselle, en este caso, si nosotros no contamos con un suficiente recuento espermático, una movilidad suficiente para poder hacer una inseminación, por ejemplo, artificial, no vamos a ser capaces de hacer una inseminación, por lo tanto, no tiene sentido que miremos la permeabilidad de las trompas, ¿no? Es verdad que no deja de ser un equilibrio o intentar buscar lo máximo posible un equilibrio entre lo que hace falta, ¿vale? Ahora estoy dejando a un lado una parte importante de la que vamos a tener que hablar, que es el factor psicológico y el que necesitan ya no solo a nivel clínico, sino a Claro. nivel psicológico los pacientes y las pacientes. Que eso es algo que muchas veces se deja fuera y es algo que nos tenemos que poner mucho las pilas, en lo que nos tenemos que poner mucho las pilas y, y que yo creo que, bueno, lo dejamos para luego, que si no me enrollo demasiado. Luego, una vez ya se ha estudiado el seminograma, el cariotipo en el hombre también, en este caso, ya sí que es verdad que se ve si hace falta una salpingografía o no hace falta. Y también, según cada caso, porque es muy importante también la palabra individualizar, según en qué casos habría que ampliar un poquito más el estudio del factor masculino y del factor femenino con, pues al final es que son muchísimas, muchísimas, muchísimas pruebas diferentes. Y si no individualizamos, si no hablamos con los pacientes, muchas veces nos vamos a equivocar. Entonces, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado con no quedarse cortos, pero tampoco pasarse sin ningún tipo de sentido y sin pensar bien en el caso, sin hablar bien con los pacientes. Entonces, un poquito creo que la clave, ahí estoy con la doctora, es comunicación continua. Doctor-doctora con pacientes y también embriólogos, si se da el caso, si se puede, porque cada clínica también pues tiene sus posibilidades de tener acceso a embriólogos o no, que creo que bueno, también es bastante importante. Sí. Yo creo que es muy importante la historia clínica y muchas veces no se le da, o sea, la historia clínica me refiero a hacerle preguntas a los pacientes, que se pregunta muchas veces lo básico y creo que es la base para, una vez que tú tengas el estudio básico, pues saber bien por dónde tirar. Algo si tienes Ujú. indicios de algún otro factor, pues quizás por ahí pueda venir. Y sí que creo que sí, que se debe de hacer una historia, como dice la doctora, si se tiene que dar una cita de una hora, pues una cita de una hora para una primera evaluación. Y yo creo que al final pues lo agradecer tanto los pacientes como el clínico, porque nosotros finalmente lo que queremos es que la pareja se vaya contenta y para que se vaya contenta se tiene que ir embarazada. Y cuanto antes mejor.
Sí. Es que algo que es cierto que muchas veces debido a este tipo de errores, ya sea en comunicación, ya sea en elección de pruebas diagnósticas, porque por desgracia no somos perfectos, por desgracia. Entonces hay errores, hay errores. Si no hay comunicación, si existen este tipo de errores, la impresión que se da al final es que nosotros queremos que no se queden embarazadas o que se hagan 40.000 tratamientos hasta que se queden embarazadas y nada más lejos de la realidad, porque al final el éxito, fríamente llamado éxito en las clínicas de fertilidad es embarazar cuanto antes, con el menor número de transferencias de tratamientos posibles. Es así como nosotros medimos el éxito y es así como nosotros estamos también contentos cuando conseguimos que una paciente se quede embarazada en el menor tiempo posible. Que ojalá fuera el 100% de las veces y se sigue investigando y se sigue trabajando para aumentar los porcentajes lo máximo que se pueda, que eso también es importante. Sí, Jorge, yo creo que Nos han apostillado ahí claro, que hay muchas clínicas en las que el factor masculino no se tiene en cuenta. Sí que es verdad que el factor masculino durante muchos años, pues eso, un seminograma, como que el hombre se sienta al lado de la mujer, la que habla es la mujer, se le hace un seminograma Uh -huh. y poco más. Y a partir de ahí ya se decide si se puede ir a inseminación o se puede ir a fecundación in vitro, dependiendo también un poco de la mujer. Uh -huh. Creo que se está investigando mucho, que ya se le está dando más valor al factor masculino y creo que también es otro camino a seguir. La mujer sí que Sí, sí, sí. aporta embrión, o sea, aporta el óvulo, aporta el soporte para el embarazo, por tanto es muy importante a nivel de la gestación, por supuesto. Pero claro, si uno de los dos elementos no está bien, pues posiblemente haya fallos. Entonces, El problema viene en que justamente como en el pasado no se ha investigado prácticamente nada ni se le ha dado importancia al factor masculino, a día de hoy contamos con muy poquita información. Cada día vamos sabiendo más, pero lo hablamos mucho, que el 1%, que por suerte va subiendo, de las publicaciones son de factor masculino y el 99% son de factor femenino. Por lo tanto, obviamente hay que tener paciencia. Quedan muchas incógnitas en la parte del factor masculino también, que por suerte cada vez, pues, a mí me gusta la expresión de estamos intentando tirar a Diana, aún estamos en la periferia, pero al menos ya estamos tirando a esa Diana también. la cuenta del tema inmunológico porque no se estudia desde el principio. Lo vamos a ver ya en la... Yo creo que podemos pasar ya a la siguiente pregunta. Uh -huh. sí. El estudio básico del Ahora se te oye bien, ¿eh? Yo ¿Ahora creo. se me oye mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. Pues nada, le he conectado el cargador, igual es que quería más potencia. A ver, solo una cosa sobre lo que ha dicho Jorge, a ver si me acuerdo qué quería yo decir. El factor masculino, sí, es que también yo me he topado con hombres que no se quieren estudiar. Es terrible. O sea, yo termino de hacer todas las pruebas de la mujer y lo que dije antes, la histerosalpingografía. ¿Por qué la reservo para después? Porque ya explicó Jorge que el seminograma es la prueba donde vemos los espermatozoides del hombre, si nadan, si no nadan, si hay suficientes o si directamente tiene ausencia de espermatozoides en la muestra, que con algún chico nos ha pasado. O sea, Uh -huh. directamente cero espermatozoides. Me acuerdo mucho un chico que era así muy fuerte, muy atlético y tenía cero espermatozoides en la muestra. Entonces, si tienes cero espermatozoides en la muestra, no es necesario hacer una histerosalpingografía. Sí leí que alguien del público nos decía que la histerosalpingografía también sirve para ver hidrosalpings, pero bueno, hoy en día tenemos sondas transvaginales en tercera dimensión y los ginecólogos con la ecografía vemos el hidrosalpings en la ecografía. Y si tenemos dudas, llenamos el útero con un poquito de gel y hacemos una histerosonosalpingografía y lo podemos ver con ecografía. Entonces, podríamos prescindir de esa prueba que es incómoda para la mujer. Cuando vemos que el semen es tan malo que es que directamente vamos a ir a FIV. Entonces, si vamos a ir a FIV, ¿para qué hago a una mujer pasar por esa prueba incómoda? Pero siempre lo que digo, ¿no? Tener tiempo de explicar al paciente y de escuchar al paciente. Le explicas por qué no necesitas la histerosalpingografía y la mujer lo entiende. Uh -huh. Y bueno, Claro. lo que quería decir, que hay hombres que no se quieren estudiar. Entonces, tú ya haces todas las pruebas y yo, que me gusta esperar a hacer la histerosalpingografía, no la puedo hacer porque el hombre no se ha hecho el seminograma. Entonces,
es muy importante que el hombre entienda que él también juega un papel importante en la fertilidad. No solo que los médicos estudiemos el factor masculino, sino que el hombre esté dispuesto a ser estudiado. Yo, si no recuerdo mal, cuando yo empecé a trabajar en reproducción, quiero recordar que la histerosalpingografía no era una prueba que se hacía en el estudio básico. Se hacía solo en pacientes que hubiesen tenido una infección pélvica, que hubiesen tenido alguna intervención quirúrgica o algo o sea, que fuesen factores de riesgo. Entonces, claro, muchas respuestas, muchas preguntas que nos han hecho los pacientes en las redes ha sido eso, que el protocolo no se cambia, sí, el protocolo varía. Claro que varía, lo que pasa, claro, que nos tenemos que guiar de una evidencia científica. O sea, tenemos que tener estudios que nos digan, pues, esto es bueno, o no, la palabra no es bueno, sino es necesario hacerlo en estos casos o en otros. Esta prueba la vas a hacer a este paciente y no te va a aportar nada. Entonces, por ejemplo, una histerosalpingografía con un REN de 1 millón no te va a aportar nada. ¿Por qué? Porque sabe que esa paciente sí o sí va a tener que ir a fecundación in vitro. Como ha dicho la doctora, hay otras formas de ver las trompas que sean menos invasivas o que sean menos molestas para ver, pues se aprovecha en esa si vemos que el hidrosalping puede afectar al embarazo mediante una fecundación in vitro, que hay estudios que dicen, parece indicar que sí, tanto para el interior del útero y todo el fluido y eso, pues parece que puede afectar, pues bueno, se tiene que ver, pero bueno, es eso, orientar un poco en cada caso, ¿vale? Así que, ¿alguna cosita más? Pasamos a la siguiente Nada, pregunta. mira, un Vamos apunte avanzando. simplemente sobre lo del el protocolo, que además ahora mismo hay justamente mucho revuelo de cara a lo del el tema del protocolo, ¿no? A seguir y que se está llamando el protocolo, que de hecho, fíjate, no, me está pareciendo muy bien porque también creo que, bueno, las pacientes deben hablar y Claro, nosotros debemos hablar, ¿no? Si existe este malestar, hay que ver de dónde parte y ver qué podemos hacer al respecto. Los protocolos no se tienen que quedar fijos, que es algo que has dicho tú, los protocolos tienen que irse cambiando. Están prácticamente y únicamente basados en evidencia científica, pero es verdad que en el día a día hay otro 50%, que supongo que ahora lo abordaremos, que es también el factor psicológico. Y eso los protocolos o los protocolos no lo tienen en cuenta. Es verdad que no lo tienen en cuenta. Y eso sí que es verdad que es nuestra labor en base a lo que vayamos hablando con los pacientes, en base a la historia clínica previa. Muchas veces también nos falta una historia clínica previa, es una infertilidad que no conocemos, ¿no? Que no sabemos, no tenemos ningún ciclo previo, no tenemos pistas de cómo va el desarrollo embrionario, cómo no va. Por lo tanto, a veces se hace complicado, pero es verdad que insistimos. Si hablamos con los pacientes, si dedicamos tiempo, si escuchamos en condiciones, si informamos en condiciones, creo que seguirá habiendo errores, seguirá habiendo malos planteamientos, pero cada vez iremos a menos y sobre todo que las pacientes y los pacientes se sentirán más a gusto, más confiados y sentirán que realmente han hecho las cosas bien. Sí, sí. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? vamos Hecho. allá. Sí, vale, pues ya hemos visto el estudio básico y ¿creéis que sería necesario incluir más pruebas en este estudio? O sea, cuando te viene la pareja tiene el estudio básico, ¿ya con eso tenemos que hacer un tratamiento o dependiendo del caso pues habrá que seguir mirando o se podrá acceder directamente a un tratamiento? Aquí realmente sería cuestión de hablar de números, ¿no? Porque una paciente con esta edad, con tal factor, pues está indicado esto, está indicado lo otro. Eh, ¿Qué opináis más o menos de este tema? Doctora, si quieres. Gracias, Jorge. Pues nada, lo que has dicho, ¿no? Se va a depender de la edad de la pareja y de que ya hemos dicho que todo tiene que ser muy individualizado, muy escuchando sus miedos y sus deseos y sus necesidades. Entonces, en principio, pareja joven, mujer menor de 35 años, seminograma normal, que mira, que has visto que la causa de la infertilidad
no me gusta decir infertilidad, prefiero decir subfertilidad. Y luego os explico la diferencia, porque in significa ausencia de. Y, y casi los seres humanos no somos infértiles, somos subfértiles. Entonces tú encuentras que la causa del problema de conseguir embarazo de esta pareja es un síndrome ovario poliquístico, una falta de ovulación por un síndrome ovario poliquístico, pues, y ya el seminograma has visto que es normal, y la chica, como hemos tenido este caso, Jorge y yo, y la chica es jovencita, 28 años, pues con estudios básicos vas directamente a FIB y te va a ir bien. Pero sobre todo porque has hecho correctamente la historia clínica, ¿no? Que es lo más importante. Y has corregido lo poco que había para corregir. Yo creo que lo que está, vamos, lo que está diciendo la doctora, en una palabra sería personalización. Una primera visita al final, tenemos que conocer a los pacientes o a la paciente y escuchar. Sobre todo escuchar y en base a lo que escuchemos sacar unas conclusiones y unas primeras pruebas a realizar. En este caso, los doctores pues son los encargados, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, ¿cuál es el orden? Tendríamos que evaluar los resultados de esas pruebas y en base a los resultados de esas pruebas, a la historia clínica previa que tendríamos, ya decidiríamos si seguiríamos indagando en algún factor que nos llame la atención o podemos ir adelante con el tratamiento que haga falta en cada caso. Sí que es verdad que muchas veces el hecho de informar de ciertos valores que son importantes, pues por ejemplo en el factor masculino, si hay algo que, ya sea una edad, por ejemplo, del varón en este caso, que podría ser preocupante o podría hacernos pensar que hay un porcentaje a tener en cuenta de alteraciones en la fragmentación del ADN, se podría hablar con esa pareja. No tenemos una indicación como tal, pero sí que es verdad que por lo menos estén informados de que puede tener una incidencia en el desarrollo del ciclo, pese a que tengamos una edad materna perfecta, una ovulación perfecta y veamos que con un ciclo FIB se puede perfectamente quedar embarazada. Aún así, como no tenemos la información del ADN espermático, según qué casos, por lo menos que quede informado y que sean los pacientes un poco también que sepan y que decidan también un poquito, que tomen parte en el proceso y decidan un poco hacia dónde quieren llevar su camino, ¿no? Totalmente. Dejar de ser esa medicina paternalizada, ¿no? Hay muchos, cuando hablamos de relación médico-paciente hay muchos modelos que te hablan de la relación médico-paciente. Y antes el básico era el paternalista. Yo, el médico, voy a proteger al paciente y voy a decidir qué hay que hacer. No. El paciente ni necesita ser protegido ni necesita que tú tomes decisiones por él. Porque hoy en día las pacientes saben mucho. Y está bien que sepan. Está bien que sepan porque va a sonar un poco egoísta, pero te ahorran trabajo. No les tienes que explicar porque ya lo saben todo. A mí las pacientes que saben me encantan. Es que me encantan. Digo, oye, si ya vienes con el trabajo hecho. Está muy bien, está muy bien. Las pacientes tienen que saber y eso les sirve para ellas decidir sobre su cuerpo. Literalmente. Claro, sí. Además, desde el punto de vista también egoísta, para el clínico sería mucho más fácil hacerle a todas las parejas, tal como entre por la clínica, todas las pruebas y decir, Hombre, mira, claro. te ha dado todo bien, vamos a hacerlo. Si no te queda, pues será por algo que a día de hoy no se sabe. Ahí no olvidemos que hace 40 años la Fundación In Vitro no existía. Hace 10, 15 irrumpió la genética, o un poquito más quizás. Hace poco tiempo ha entrado la inmunología. O sea que poco a poco se están viendo cosas que eso, y seguirá habiendo pacientes que se hagan muchos tratamientos y no lo consigan. Todo lo que Hombre, ignoramos, ¿no? A día de hoy. Todo lo que hombre, ignoramos. vamos a ver. Claro. En un mundo idílico, vamos, yo creo que todos querríamos hacer todo tipo de pruebas sin importar vamos, el coste que tengan que asumir los pacientes, el tiempo que lleven vamos, que es que el tiempo en muchas ocasiones es la clave y es valiosísimo. Entonces, si todo eso no importase, realmente entran por la puerta y a decir esto y esto para tenerlo todo abarcado.
Y bueno, pues claro, también hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta muchísimos factores más. Y aunque hagas todas las pruebas y te dé un factor alterado, le puedes hacer 4 ciclos y tampoco se va a quedar. O sea, que Ujú, tampoco el tener un diagnóstico te puede ayudar a saber qué hacer o qué no hacer. Si tiene un bajo recuento espermático y aparte tiene una fragmentación, pues sabe que lo indicado es hacerle una FIP y a lo mejor ayudarle con un Fertile Child. ujú. Sí, Fertile Chip. Si tiene eh, la fija alterada de espermatozoide, pues a lo mejor hacerle un MAG en el ICSI. Pero claro, tampoco te va a asegurar que se vaya a quedar embarazada. No, claro que no. Que claro, para nosotros sería lo fácil eso, decir, venga, pues todas estas pruebas las hacéis y eso. Sí que es verdad que hay pacientes que tienen un factor más escondido, menos estudiado o menos frecuente. Claro, y entonces ya ves que se hacen unos tratamientos, le planteas unas pruebas y ahora resulta que tiene un factor inmune y se puede poner Ujú. el tratamiento y ahora sí te va a afectar. José, respecto a este tema de la inmunología, que me estoy adelantando porque sé que más adelante lo vamos a tocar, pero claro, yo estudio la inmunología en pacientes que ya me vienen contando que han tenido abortos, que les ha ido mal en otras clínicas, o mujeres de 40 años que vamos a hacer un ciclo de FIV, que es nuestra última oportunidad, porque son 40 años y dices, mira, es que quiero cuidar hasta el último detalle, pero lo hablo con ella, le digo, mira, tengo tanto miedo de que no te embaraces, que cuando consiga que te embaraces, no quiero decir, ay, ¿por qué no te miré esto ahora que has abortado? O sea, lo Ujú. quiero tener todo mirado. O sea, claro, como decía Jorge, nos encantaría tener todo mirado porque yo creo que todos los médicos y los que nos dedicamos a reproducción asistida no hay nada que odiemos más que decir, ¿por qué no hice? ¿No? Arrepentirnos del pasado. O sea, ¿por qué no hice este estudio? Claro que nos encantaría poder hacerlo, pero es que hay estudios que son muy caros y que no se hacen en toda España y a lo mejor si me escucha algún inmunólogo me odia, pero que al final el tratamiento para todas es prednisona y dolquine. Y mira, yo para que se gasten 2.000 euros en hacerse el KIR, el HLA y lo que sea, ya les mando yo la prednisona y el dolquine, ¿sabes? Es que son pruebas tan caras y al final el tratamiento es prednisona para todas. Bueno, ya que hemos abierto el melón, ¿no? De pruebas si hacerlas todas o si no hacerlas todas, eh, claro, nosotros tenemos que guiarnos, tenemos que tener el famoso protocolo, como, como se quiera entender, por lo que nos guiamos para solicitar o pedir una prueba a los pacientes. Claro, eso no lo hacemos nosotros porque queremos, incluso las clínicas, la mayoría de las clínicas pues siempre se basa eso en guías, recomendaciones que hacen pues sociedades como la CEP, como ACEVIR, como la ESMO, como la FMR, que claro, son estudios con muchos pacientes, multicéntricos, con peso estadístico que nos dicen, pues, esta prueba hay que hacerla. Por ejemplo, algo de lo que me han hablado mucho es, tengo que hacerme 4 ciclos para tener 3 abortos, para que me digas que tengo que hacerme esta prueba, porque es válida cuando tengo abortos de repetición. Claro, Es que ese es el error. Claro, es que si puramente nos centramos en las guías y en los protocolos que son claves para trabajar, es verdad, son claves para tener una base en condiciones para la que trabajar, pero estamos dejando fuera lo que realmente muchas veces necesita una persona, ¿vale? Nosotros no estamos sufriendo esos abortos. Nosotros no estamos sufriendo esos fallos de implantación repetidos. Por lo tanto, fastidia un montón que te digan, no, es que hasta el cuarto aborto con esta edad o hasta el quinto aborto con esta edad no se debería hacer un estudio, no se consideraría un abortos de repetición. O después de tropecientas transferencias, mmm, aún no podemos considerar que sea un fallo repetido de implantación. Obviamente es que hay que ponerse en ese lado, ¿no? Nosotros, según el protocolo, es esto, pero es que a mí el protocolo, yo me pongo en su lado. A mí es que el protocolo me da igual, es que yo no quiero arriesgarme a tener otro aborto, así que hazme este estudio. Entonces, claro, por un lado está, si nosotros hablamos, si nos transmiten eso,
si estamos viendo también pues este movimiento que está habiendo ahora, vamos, a raíz además del directo que hemos estado viendo, y es muy interesante de verlo porque, jova, hay un error muy grande, un fallo una falta de comunicación ahí ha habido muy importante. Y también muchas veces hay que entender que hay una falta de recursos, muchas veces. Quiero decir, no es lo mismo la pública que la privada. Eso, Jorge, eso. Eso es lo que creo que estoy leyendo los comentarios de las pacientes y va a ser súper importante que hagamos aquí 3 grupos. Pública, privada y pacientes que pagan de su bolsa o pacientes que tienen una mutua. En mi Instagram lo verás. Si estás buscando embarazo, hazte un seguro. Hazte un seguro. Y a mí personalmente no me conviene que se hagan un seguro. O sea, tú pagas de seguro 40, 50 euros al mes y ese seguro te cubre consulta, ecografía, citología, analítica de sangre, todo lo que quieras. ¿Cuánto le pagan al médico? ¿Cuánto le pagan al médico si tú pagas 40 euros al mes? A mí no me conviene que te hagas un seguro, pero es que yo no voy por mi interés económico, yo voy porque quiero que te embaraces. Y si tú tienes un seguro, yo te voy a pedir todas las pruebas del mundo porque te las va a cubrir la mutua, porque no va a afectar a tu economía. Entonces, hay que dividir a los pacientes en estos 3 grupos. La que tiene que ir a la pública, porque no se lo puede pagar por privado, la que se lo puede pagar por privado y la que tiene un seguro que se lo va a cubrir. Ahí está la clave. Y ahora la pública. Yo nací en México, me crié en Estados Unidos, soy medio norteamericana, nacionalizada, y ahora vivo en España. Y cuando llegué a España, flipé con la sanidad pública que teníamos. Todo el mundo se puede quejar y decir qué mal funciona la pública, pero vete a México a ver cómo funciona la pública. Vete a Estados Unidos, donde mi marido paga $1,000 al mes de seguro privado y dicen, pues es que en los hospitales no hay sitio para verte, no trabajamos con tu seguro. Ah, es que tienes seguro, no vengas aquí. Vas a emergency room, son $5,000. Entonces, ¿podemos quejarnos de la seguridad social que tenemos en España? Sí, pero hay que mirar la seguridad social de otros países. Y aquí, mal que bien, cubre los tratamientos, mal que bien. La seguridad social tiene un presupuesto y se lo tiene que gastar en lo que puede gastar. Por eso existen esos protocolos de 3 abortos seguidos, porque las pruebas son caras. Oye, tú te haces una mutua y yo te las hago por privado. Yo encantada, por favor, es lo que más quiero. Que tú te hagas un seguro y que yo te pueda hacer todas las pruebas. Pero hazte un seguro porque si no son carísimos. Básicamente es eso, que si no existieran esas guías, no existiría una forma oficial, una buena forma de hacer una indicación como tal con una base científica sólida, ¿vale? Entonces, si nos vemos en un escenario como una consulta de reproducción en la pública, pues claro, no nos va a quedar más remedio que ceñirnos a las indicaciones como tal. Y ahí el peso emocional o el peso psicológico se queda atrás. Y es verdad. Y es una pena. Es una pena. Porque que te digan que el protocolo o que lo que está indicado es esto y no podemos hacer nada cuando llevas 2 abortos, pues debe ser pues un fastidio. Entonces, obviamente, desde un punto de vista privado, si tú vas a la consulta, si tú hablas con el doctor, la doctora, y comentas, mira, es que he tenido un aborto, yo no quiero volver a pasar por esto, quiero asegurarme antes de esto, de esto, de esto y de esto, que es que además muchas veces ya lo saben todo, como dicen, vienen que saben más que nosotros, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde hay algo más donde hay muchísimo margen, siempre y cuando, claro, esas pruebas también los pacientes puedan pagárselas, porque muchas veces el límite ético y moral que tenemos también nosotros es, claro, pero es que todas estas pruebas nosotros sabemos el coste que tienen y realmente si no están indicadas yo no te puedo decir, según este manual, según estas indicaciones, esto es lo que deberías hacer. Ya, pero es que yo quiero esto, esto y esto y esto. Si es lo que necesitas, es lo que quieres y es lo que puedes, es totalmente lícito. Y además tú tienes la información por parte de los profesionales de qué influencia tiene este factor sobre los abortos de repetición, fallos de implantación, etcétera. ¿Qué importancia tiene este y el otro? Y tú eres también el que al final todo lo que quede fuera de la indicación médica como tal decida también hasta dónde quiere llegar.
Pero eso, claro, eso en la privada. Claro. Ese es el problema, porque luego hay una limitación de recursos por otra parte que también es muy fastidiado lidiar, vamos, por parte de los profesionales de la salud de todos los campos, lidiar con ese límite de presupuesto para dar un servicio en condiciones también a un número de personas que lo requieren, que es muy alto también. Sí. Esta es una de las preguntas que nos han hecho, pues, la diferencia de protocolos entre clínicas privadas y clínicas de la seguridad social. Pues ahí está, yo creo que la seguridad social intenta optimizar. Tengo tanto Ujú, presupuesto, si sé que en este rango de edad el porcentaje de éxito es más alto, pues prefiero gastar los recursos en ese porcentaje de edad que a lo mejor hacer ciclo a mujeres de más de X edad que sabe que las probabilidades va a ser más bajas. ¿Vale? Entonces, claro, como dices, te vas a la privada, pues yo creo que lo ideal cuando tú vas a la privada es que te digan, pues, te hemos hecho estudio básico, está todo bien o está este problema y a partir de ahí es ponerle, te puedes hacer todas estas pruebas, ujú, ¿vale? Pruebas, coste. Esta está indicada, en tu caso, pues no sería necesaria, esta pues tampoco, esta pues sí la podrías hacer o también yo creo que muchas veces pruebas que sean más económicas, en plan, pues mira, esta tiene un coste económico y tampoco está indicado, pero sí nos puede ujú. evitar. Entonces yo creo que sería un poco eso, informar al paciente todo. Esto es lo que te hemos hecho, hasta aquí estaría todo bien. Si queremos seguir mirando, pues se puede seguir mirando por otros lados. ¿Vale? Claro, Pero eso, sí que es verdad que nos tenemos que guiar por algo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un manual de la OMS que tiene más de 400 referencias, escrito por no sé cuántas personas, ya sexta edición, y me dice que la fragmentación de ADN es una prueba de segunda línea, pues yo no creo que sea tampoco necesario hacer un seminograma con fragmentación de ADN. ujú. Hay clínicas que lo hacen, clínicas que no, pero claro, ya eso también pues entraría en cada uno. Claro, según lo que se sabe, además, en este preciso instante, que lo mismo dentro de 4 años es una prueba de primera línea, justamente, y de un abordaje en un estudio básico de fertilidad. Entonces, bueno, pues vamos avanzando. Lo importante es que sepamos, pues un poco colocar a los pacientes en qué punto están, qué se puede, qué no se puede hacer, qué se debe, qué no se puede, o sea, que no se debe y que esté indicado y que no está indicado y que entiendan, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero otras personas que vienen sin saber nada y confiando ciegamente en los profesionales. Y tenemos que hacerlo bien, tenemos que informar en condiciones. No sé si la doctora quiere decir algo más o pasamos a la siguiente No, pregunta. vamos avanzando porque creo que nos hemos liado bastante en esta primera parte y hay que avanzar. Pues sí. Bueno, ahora más que una pregunta, quizás un poco de reflexión, de también un poco de lo que hemos ido hablando, porque también yo creo que, aunque a los pacientes eso es, no sé si es que les cueste verlo o, claro, como ha dicho Jorge, nosotros no somos los que en principio sufrimos, que me imagino que también habrá biólogos y médicos que también tengan problemas de esterilidad también. Sí, Bueno, claro, a la hora de hacer estas guías y estos protocolos, realmente lo que se mira es una interpretación global, es decir, hay que mirar total de la población y claro, el paciente valora a nivel personal, es decir, yo me he hecho un tratamiento, me ha dado, no me he quedado embarazada, me he hecho otro tampoco y ahora me dicen que me haga una fermentación de ADN, por ejemplo, ¿vale? ujú, Claro, es difícil decirle también eso a un paciente, es difícil enfrentarte a eso, porque ¿qué le dice? No, es que esta prueba te la vamos a hacer ahora porque, como hemos hablado, tienes que tener aborto de repetición o tal cosa. Entonces, claro, eh, ¿qué podemos hacer ahí? Por ejemplo, yo estaba buscando datos y he encontrado una pequeña reseña que hablaba de los datos recogidos por la CEP en el año 2015, ¿vale? ujú, Donde decía que la probabilidad de conseguir embarazo en el primer intento en ciclos de FIT más ICSI, o sea, o FIT, ICSI o mixta, es en una mujer de menos de 35 años del 44,3%. Una mujer de 35 a 39 años del 36,3% y de mujeres de mayores de 40 años del 22,8%. Probabilidad de quedarse embarazada en el primer intento. Entonces, claro,
una mujer de menos de 35 años es casi la mitad de las pacientes se quedarían embarazadas en un primer intento. Entonces, ¿es necesario hacer todas estas pruebas? Volvemos un poco a lo mismo quizás, pero claro, si hacemos la prueba a todos, estamos viendo que casi a la mitad de los pacientes se le haría las pruebas sin necesidad. Entonces, claro, que se acusa mucho a las clínicas de que las clínicas lo que quieren es ganar dinero y que te repitas ciclo. Entonces, pues Pero estos datos... yo creo que para ganar dinero la clínica, entre más pruebas hace, más dinero gana, porque Claro. las pruebas también cuestan. Ujú. Sí, sí, sí. Desde Pero al luego, final, si es que al final, no sé si yo creo, vamos, nunca lo he mirado, la verdad, pero no sé si habría una mayor ventaja a nivel económico para las clínicas privadas que a todo paciente que entrase le mandase absolutamente todo el panel de pruebas que existe, tanto a nivel femenino como a nivel masculino, que se haga 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. No tengo ni idea, pero es que es que el dinero, o sea, se queda en un segundo plano. Para los profesionales de la salud, sinceramente, la idea es que se quede embarazada cuanto antes con el menor coste a todos los sentidos posible. Menor coste físico, menor coste psicológico, menor coste económico. Entonces, ahí es donde entra esa balanza que siempre nos ponemos delante, ¿no? Y entonces, pues, hay que estudiar bien, informar bien y tener en cuenta pues, todo lo que sabemos e intentar, pues, transmitirlo también y que sean capaces de entenderlo, el porqué de las cosas. Siempre acabamos como en lo mismo, ¿no? Parece que estamos dando vueltas a lo mismo. Pero es verdad que lo mires desde el punto de vista que lo mires, siempre vamos a acabar ahí. Volvemos a lo que habíamos dicho, como dice Jorge, volvemos a lo mismo, ¿no? Individualizar, relación médico-paciente, escuchar al paciente, cuáles son sus miedos, qué es lo que quiere y a qué está dispuesto. A lo mejor el paciente se quiere hacer todas las pruebas y tú le explicas, mira, que te van a costar tanto y te dice, no me importa, pues adelante. Si como dice Es que eso ha Jorge, pasado también. si nosotros lo Eso que pasa queremos es que se continuamente. embaracen, o sea, nos hace muchísima ilusión. Y si se embarazan al primer intento, nos hace más ilusión. Y además, como decía José, si al final las clínicas de reproducción asistida lo que venden son estadísticas. O sea, las clínicas, tú vas a ir a la clínica donde tu amiga se quedó embarazada la primera, donde tu amiga después de la punción con 20 ovocitos le sacaron 18 maduros y 16 fecundaron. Claro. Entonces, las clínicas lo que quieren es que la gente se embarace. yo siempre pongo un ejemplo, es como cuando tú te vas a sacar Hablo el de las carnet clínicas privadas, ¿eh? No de la pública, que de... eso yo ya no tengo ni idea, yo me dedico a la privada. Claro. Bien a cuento, pues yo siempre ponía este ejemplo a los pacientes. Cuando tú te vas a sacar el carnet de conducir, ¿a qué autoescuela vas? ¿A la que sabes que tu amigo o tu familiar se la ha sacado la primera o al que se la ha sacado la cuarta? Tú vas al que se la ha sacado la primera. Después puede ser un torpe, puede ser un nervioso como yo, que me lo saqué a la cuarta, pero ya eso depende de cada caso. Por eso te digo que es complicado, pero realmente una clínica lo que quiere es eso, embarazo a la primera. Hombre, claro. Porque Sí, sí, desde luego. no hay mayor publicidad, ¿no? O marketing, como se dice, que el boca a boca. Y si al final pues tú tienes un problema y escuchas y te dicen, mira, pues yo estuve aquí y me quedé a la primera. Pues te vas allí y si escuchas a otra pareja que te dice que estuvo en otra clínica y se hizo 3 ciclos y no se quedó, pues la balanza está clara hacia dónde va. Y luego, bueno, muy importante también para lo que estamos hablando, que antes no lo dijimos, pero en la propia historia clínica, en ese estudio que se hace de cada caso y al que le tenemos que dar bastantes vueltas, también hay una diferencia entre que haya ciclos previos o no los haya, porque de ciclos previos podemos sacar también mucha Claro. información y de hecho de ciclos previos podemos obtener indicación también para ciertas cosas como puede ser, por ejemplo, un test de fragmentación, FISH. Claro, yo me voy a mi parte, ¿no? Pero igual que esto, de otros, vamos, de otros estudios también a nivel de ya sea inmunológico y vamos, a todos los niveles. Ya, Entonces, claro, también hay que diferenciar entre pacientes que vienen sin absolutamente ningún estudio, sencillamente que no estamos siendo capaces de quedarnos embarazados, y los pacientes que ya están en ello como tal y han tenido ya pues unas experiencias previas. Porque va a haber una diferencia entre la información que tenemos, va a haber una diferencia también en el estado emocional en el que se encuentren y todo eso lo tenemos que tener en cuenta.
Sí, doctora. mira, estoy, estoy leyendo aquí a las pacientes, al público, y Vida Fértil es que ha dicho lo que yo siempre he recomendado, o sea, hazte un seguro y hazte las pruebas. Claro, o sea, mi limitación es cuando pienso en el bolsillo del paciente. Pero aquí lo que dice esta chica, Vida Fértil, chicas, ella recomienda, chicas, haceros un seguro y hacerse las pruebas, claro. O sea, cuando la paciente tiene un seguro, yo estoy tranquila porque el seguro se las cubre. Ahora, otra paciente aquí dice, yo tengo Adeslas y Adeslas no me cubre. No, no, Adeslas es que no cubre nada. Adeslas es de lo peor. O sea, no os hagáis de Adeslas, porque es que encima es un negocio redondo. O sea, van vendiendo unas super ofertas de, no, mira, el tercer mes te devolvemos 70 euros. Sí, pero es que no te cubren nada. Y es que además no tienen concierto con ningún buen hospital. Entonces, o sea, lo siento porque parece anuncio, pero yo soy paciente de Sanitas porque empecé a ser médico Sanitas. O sea, cuando yo me hice el seguro de Sanitas fue porque yo era un médico de Sanitas y dije que tiene concierto con la Ruber, que tiene concierto con The Sheus, que yo pido un estudio de inmunología y muchas cosas las cubre Sanitas. Oye, pues mira, haceros de Sanitas, chicas. Yo me hice de Sanitas. No, no, DKV otra basura. DKV les llamas, nunca te contestan, te mandan con no sé quién, otro correo electrónico para no sé quién. Carolina, DKV basura. Yo creo que o Sanitas o Mafre. Y cuidado con los seguros porque ellos también tienen un negocio. Claro, al final todo el mundo quiere hacer un negocio, pero yo hasta ahora he visto que los que son más rectos son Sanitas. Y sí, si tú te quieres Ya, gastar es el que no dinero en puedo seguro. ayudar. Yo quería hacer también un inciso sobre antes, Jorge, que ha estado hablando, y hay una cosa muy importante que tampoco tenemos que olvidar. La fecundación in vitro, la técnica de fecundación in vitro, ya sea FIC clásica o Ujú, ICSI, no podemos olvidarnos de una cosa también, además. No es solo un tratamiento. La fecundación in vitro también es una prueba diagnóstica que en muchos casos nos ayuda a saber más y a conocer más a la paciente. Yo también digo que nosotros en medicina reproductiva se trata con 5 pacientes, no tratamos con uno o con dos. Tratamos con el hombre, tratamos con la mujer, con el espermatozoide, con el óvulo y con el embrión. O sea que tenemos bastantes pacientes. Entonces, hay muchos aspectos que ver y ya tengo muchas veces que estás haciendo una punción y ves que te viene el tubo un poquito achocolatado. Pues esta mujer tiene endometriosis que no ha sido diagnosticada en consulta. O ujú, puede ser que hagas la microinyección y al día siguiente veas que todos están en 3 pronúcleos. Pues entonces ya sospechas de que o espermatozoide o óvulo no hacen bien la meiosis, hay que seguir ampliando estudios. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta eso, que muchas veces la ICSI te ayuda a ver, o haces una punción ovárica, no tienes ovocitos y síndrome de ovario de folículo vacío. Entonces, claro, ujú. Bien. No, no, es que se saca muchísima información desde una respuesta a la estimulación hasta cuántos ovocitos salen, la madurez, cómo responden a la microinyección, cómo va la fecundación, cómo va el desarrollo hasta día 3, cómo va el desarrollo de 3 a 5 y según cada información que vayamos obteniendo, pues tenemos que tomar ciertas, o sea, llegar a ciertas conclusiones y hacer algo al respecto y volvemos a comunicárselo, ¿no? También al paciente. No podemos decir, vale, pues ahora hazte esto. No, no, no. Hay que decir, mira, ha pasado esto, creemos que esto podría tener una relación con esto otro, por lo tanto, lo indicado sería hacer esto. Porque tal cual y no sé qué. Entonces, claro, no se está haciendo algo porque le están diciendo hazte esto, ¿no? Se está haciendo algo y entiende la repercusión que puede llegar a tener ese factor. Entonces sí, vamos, sin duda. Hombre, yo prefiero que un primer ciclo no sirva para embarazar y no como diagnóstico, ¿no? Pero es verdad que muchas otras veces no se consigue la primera y tenemos que tener en cuenta toda esa información. Y muchas veces es verdad que nos puede ayudar a claro. meternos dentro de el camino de lo indicado y del protocolo. Entonces, pues eso, justamente. Doctor, no sé si quieres decir algo más. No, si quieres, haznos las siguientes preguntas porque veo que nos vamos enrollando. Sí,
Yo por hablar no callo nunca, pero me gusta Ya, en los directos estamos todos apañados. ser prudentita. Sí, bueno, esto ya sería, ya estaríamos acabando prácticamente, ¿vale? Y más que una pregunta sería un planteamiento, ¿vale? Tenemos pruebas diagnósticas y también esa prueba diagnóstica nos va a indicar qué técnica podremos usar o no. En este caso, pues, Ujú. serían todas técnicas complementarias para la fecundación in vitro, ¿no? Entonces, mi planteamiento es, también se puede orientar en vez de decirle al paciente, pues mira, vamos a hacerte una FIV de espermatozoide, pues directamente te hacemos una ICSI con un MAX. Sería otra solución a corto plazo, porque claro, a largo plazo, porque si no te quedas embarazada con ese ciclo, al final, pues, ¿qué vas a hacer? Otra vez el mismo ciclo con MAX y saber si realmente te ayuda o no te ayuda, que al final acaba encareciendo el tratamiento, entonces, claro, también es complicado, pero no sé cómo veríais esta opción para plantearle a un paciente a priori o... Es también una opción. Por ejemplo, en el lado de la fragmentación, hay algunas veces que me corre más prisa el que no siga pasando el tiempo y pues lo mismo nos tardaría un estudio de fragmentación un mes. Aparte, en vez de pagar un estudio de fragmentación, que si sale alterado vas a tener que pagar un Fertilchip, un CIMOT, eh, bueno, pues se habla otra vez, se habla con los pacientes. Esta opción obviamente se puede dar. En vez de tener que pagar X cientos más X cientos del estudio más el tratamiento, pues directamente se habla y decir, bueno, pues al final, bueno, un fertil tip no deja de ser una preparación una capacitación, ¿no? De muestra seminal, pues con otro tipo de técnica. Bueno, pues vamos directamente a preparar la muestra así, si la muestra lo permite, y entonces, en caso de que hubiera este posible fallo, nos lo intentamos saltar por encima, que tampoco es decir, hago un fertil chip y me salto un error por encima o una alteración por encima, porque no es una efectividad tampoco del 100%, es una pequeña ayuda, digamos. Entonces, sí, desde luego, yo estoy de acuerdo. Es verdad que luego nos perdemos cierta información de cara a que me encantaría saber qué diagnóstico ha habido y luego saber si tiene una repercusión lo que estamos haciendo, ¿no? Me interesaría más saber eso. Pero muchas veces, por ahorrar dinero, ahorrar tiempo y obtener directamente el beneficio, sí que lo vería bien. No sé, Giselle, ¿tú qué opinas sobre eso? Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. O sea, todo lo que es fertilidad masculina, fertil chip, fragmentación del DNA, fish de espermatozoides, o sea, todo eso es un mundo súper interesante, pero que hay que usarlo con prudencia, ¿no? O sea, ¿hace fragmentación del DNA a todo el mundo? No, porque solo se supone que los hombres jóvenes con seminograma normal, solo el 10% tendrían la fragmentación alterada. Y hay que hablar de estadísticas, porque no es rentable hacer una prueba cuando solo el 10% lo va a tener alterado. Y saltarte la prueba, como decía Jorge, y usar directamente Fertil Chip es una opción cuando ya estás, bueno, eso Jorge lo controla mejor que yo, cuando ya estás en el laboratorio de embriología viendo en el microscopio los espermatozoides, ves que casi no hay semen de buena calidad y directamente pones el fertil chip. Pero como dice Jorge, pues te has perdido el diagnóstico, no sabes qué había ahí. Luego yo, como tengo este máster en nutrición, medicina y salud hormonal de la mujer, pues tiro mucho de mi healthy lifestyle y de todos mis complementos alimenticios que, según yo, corrigen la fragmentación del DNA. Pero bueno, Jorge me ha dicho que los últimos estudios parece que no corrige tanto, ¿no? Solo un poco, Jorge. No, básicamente que una fragmentación alterada del DNA, si hablamos de una alteración, vamos a decir, un cometa alterado al 70%, por poner un ejemplo, o a un 75%, realmente los complementos antioxidantes, etcétera, te van a ayudar. Sí que creo que te pueden ayudar cuando los usas cuando Bueno, debes, ¿no? Digamos. hay que Pero, tomarlo bien, porque muchas claro, veces pero también, lo tomo 2 semanas y ya no. 3 meses, claro, 3 meses, y soy súper estricta con eso. Sí, sí. realmente la incidencia que puede tener un complemento, un antioxidante, pues va a ser un poquito, ¿no? Pues yo ponía de ejemplo, pues lo mismo vamos a bajarlo de un 75 a un 70, pero ya estamos subiendo la probabilidad de coger un espermatozoide bueno al 30% en vez del 25%.
Entonces, yo soy partidario de que todo suma. Todo Pues, suma. el hecho de los antioxidantes, las abstinencias cortas, el propio estilo de vida, el descansar bien, El todo va dejar a de ayudar. fumar, todo ayuda. El fumar, o sea, dejar de fumar, todo va a ayudar. Entonces, todo lo que se pueda bajar ese porcentaje de fragmentación, adelante, vamos, totalmente. Que luego hay una manera de preparar el semen que puede bajarla aún más, adelante también. Todo esto lo tienen que entender también los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Que del 75 lo mismo podemos bajarlo al 50, 40, vamos a decir. Por lo tanto, ya aumentamos las opciones bastante de encontrar un espermatozoide que sea el adecuado y juntarlo con el óvulo que sea el adecuado. Todo se trata de aumentar opciones, siempre. No de decir esto de negro lo vamos a pasar a blancos. Por desgracia, no. Pero podemos movernos en el gris y ver si en ese gris podemos lograr lo que queremos. Pues sí. Decía aquí Vida Fértil que el estrés afecta, por supuesto, y muchísimo. Eso ya lo decíamos Jorge y yo. O sea, está científicamente demostrado que el estrés afecta muchísimo, por eso Jorge hablaba de tener la parte psicológica en los tratamientos, ¿no? Tal cual, sí, sí. Es que también es una opinión también personal que creo que compartirán la gran mayoría y hay que darle el peso que tiene a la parte psicológica, a la parte de que las pacientes y los pacientes vayan confiados, vayan confiando en el equipo al final en el que se están dejando caer, ¿no? Totalmente. O sea, se están tirando así hacia atrás y se están dejando caer en nuestros brazos. Entonces, si no existe una confianza, si no somos capaces tampoco de lograr dársela y tampoco hay una comunicación buena, creo que también Afecta. podemos torcer un poquito todo. Mira, y Así que desde el otra cosa principio, súper interesante. Carolina dice, hay nutricionistas que están logrando subir la antimuleriana. Me ha parecido súper interesante que salga eso a flote porque otra vez mis compañeros ginecólogos y reproductólogos me van a odiar con mi comentario, pero la antimuleriana no va a misa y la antimuleriana no está grabada en piedra. O sea, la antimuleriana la descubrimos hace unos años y nos creímos que era lo máximo, pero ya vamos investigando y no es que los nutricionistas hayan logrado subirla, es que la antimolariana también cambia, porque la antimolariana solo mide los folículos antrales, no mide los preantrales, no mide los que estaban guardados. Entonces tú mejoras el estilo de vida de la paciente, aportas nutrientes antioxidantes, como decía Jorge, y la antimolariana cambia, por eso ahora se recomienda medirla en 2 ciclos distintos. No es que el nutricionista la haya subido milagrosamente, no, es que la antimolariana cambia, porque ahí están los folículos preantrales. También hay un estudio danés, y lo tenéis en mi Instagram, hay un estudio danés que demostró que la píldora anticonceptiva daba falsos niveles de antimolariana bajos, pero años después de dejar la píldora, ¿por qué? Porque no mide los preantrales. Entonces, después de dejar la píldora unos años, esos preantrales salen al folículo y la antimoleriana es alta. Entonces, no es que los nutricionistas hagan un milagro y la suban, es que la antimoleriana no está grabada en piedra. Estamos por aquí leyendo preguntas. Una de las que nos han hecho es, que creo que aquí la doctora nos podría ayudar, es pruebas a mujeres de más de 40 años, aparte del estudio básico. Creo que, de todas formas, creo que ya lo has respondido antes, ¿no? O has hablado antes sobre ello, ¿no? Pues lo que he dicho, ¿no? O sea, la analítica hormonal completa, por supuesto que pido la antimuleriana, pero también veo que ahora muchas clínicas de represión existida no la piden, pero yo sí la pido, también pido la FSH, la LH, la progesterona, el OMA, la tiroides, o sea, sí, suelo medir muchas cosas. Una mujer mayor de 40 años, pues me gustaría, pero a día de hoy no la conozco, no sé si Jorge conozca alguna, me gustaría poder medir la oxidación celular que tiene, pero creo que no hay forma de medirla hasta que no tienes el embrión ahí, el folículo ahí, ves que es de mala calidad, no sé, eso lo dirá Jorge. Pruebas, pues básicamente lo mismo que a la joven, o sea, una analítica hormonal completa, estudio de las trompas y historia clínica y escuchar a la paciente. Si te cuenta ciclos dolorosos, relaciones sexuales dolorosas, oye, piensa en endometriosis, pídele una resonancia magnética, a ver si va a tener implantes de endometriosis en las trompas, si va a tener ahí todo liado, todo congelado. O sea,
Individualizar, individualizar. O sea, no me puedes preguntar qué pido a una mujer de 40 años si no me dices las características de esta mujer de 40 años. Sí, vida fértil, he dicho todas las hormonas, incluida la tiroides, por supuesto. Las vitaminas. Individualizar, escuchar al paciente, historia clínica. Es muy complicado responder este tipo de preguntas porque son casos como muy generales. No se puede- Es verdad que es difícil saber, pues, una mujer de 40, qué mujer de 40, una vez miremos todo lo que tenemos que mirar, ¿no? Estoy intentando aquí recopilar preguntas. Nos vuelven a insistir que por qué no hacerle todas las pruebas a todos los pacientes. Bueno, pero creo que ya lo respondimos, ¿no? Al final es un Ujú. tema de Sí. cuánto dinero gastarse, lo que quiere el paciente y si estamos hablando de pública, privada o paciente con una mutua. Ya está, esa es la respuesta. Mientras Eh, José lee las preguntas, sí. sí, mira, hay una que nos hacen. ¿Hay pruebas para saber qué medicación para estimulación te va mejor? Te lo dejo, Jorge, que yo ya hablé No, mucho. sencillamente, bueno, hay veces que el estudio de los receptores de FSH y demás, pero es que no se hace realmente porque no tiene una validez. O sea, no, realmente hay unas que responden mejor a a la urinaria, otras mejor a las recombinantes, etcétera, pero no hay, digamos, algo demostrado o un estudio válido para saber si esta mujer va a responder mejor a una medicación o a otra medicación. A veces, bueno, yo creo que la doctora diga también, se hacen los cambios muchas veces en base también a un ciclo previo. Ahí sí que sí. Porque un estudio de base como tal, que sepa cómo va a responder una paciente a una medicación u otra, mm, realmente yo no sabría. Ahí sí que veo un valor en la antimoleriana. La antimoleriana te dice cómo, te predice cómo va a responder la paciente al tratamiento, eso es verdad. Para eso, a mí para eso me sirve la antimoleriana, para saber qué fármaco voy a utilizar. Si tiene una antimoleriana muy alta, tengo que utilizar cierto fármaco, si la tiene muy baja, pues iría a otros fármacos. Y luego ya, Vale. pues ciclo largo, ciclo corto de estimulación, ¿no? Otra pregunta que nos están haciendo mucho es tema a que la consulta no se le escucha, tal. Yo aquí les voy a dar una reflexión, simplemente. Hay muchas clínicas y normalmente también la mayoría suelen tener la primera consulta gratuita. Entonces, yo le aconsejaría a los pacientes que vayan a las clínicas, que prueben y que se queden en aquellas donde se sientan tratados como pacientes, no como clientes. Yo creo que ahí es un poco la diferencia. Actual. Entonces, sí, a lo mejor por limitación territorial, pues hay sitios donde solo tienen una clínica a mano y no pueden elegir, pero en aquellos sitios donde pueden elegir, yo creo que eso, que es imprescindible que los pacientes estén a gusto, tengan confianza en el equipo que les va a tratar. Porque si no hay esa confianza, yo creo que hay factores psicológicos ya empieza a tomar cada vez más porcentaje en las probabilidades de éxito y al final pues la cosa no acaba bien. Entonces yo creo que... Yo me iría, vamos, yo, si no me siento escuchado, si no siento que realmente le importo a la persona que me está llevando, no tengo ninguna duda, me voy, sin duda. Doctora, no sé si quieres decir algo. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, o sea, lo he dicho mil veces, lo más importante es escuchar al paciente y saber lo que el paciente quiere y no interponer nuestros deseos a lo que él quiera ni nuestras ideas. Hombre, a ver, los médicos estamos para asesorar y para informar, pero al final el que va a tomar la decisión sobre lo que nosotros le informemos es el paciente. Nuestra obligación es informar y que él sepa para qué sirve la prueba, cuánto cuesta la prueba y que en su caso está o no está indicada. Mira, una fragmentación del DNA, la verdad que la fragmentación no es cara. Yo estoy de acuerdo con Jorge y con Embryo Girl, que Embryo Girl anda por aquí, que debimos invitarla porque ella es maravillosa. Pero yo estoy de acuerdo con ellos en que, ¿por qué no hacerla? Bueno, pues porque son 300 euros, pero si el paciente se los quiere gastar, pues lo hacemos. Si nosotros no tenemos ningún problema en hacer pruebas. Ujú, desde luego. Sí, Ahora sí, no, también, vamos.
también, si tú haces una prueba es porque vas a encontrar una solución. Porque si haces una prueba, te da alterada y no sabes cómo solucionarlo, entonces no te sirve de nada. Que también en medicina podemos diagnosticar algo y luego no tener un tratamiento para eso. Entonces no nos sirve de nada haberlo diagnosticado. Entonces, en este caso, sí que la fragmentación del DNA ya la hemos diagnosticado. Pero yo para la fragmentación del DNA lo que uso pues son mi healthy lifestyle, dejar de fumar, dormir a tiempo, hacer yoga, pero no sé al final qué tan efectivo, eso nos lo dirá Jorge, porque ¿cómo curas la cadena de DNA fragmentado, Jorge, además de usar cúrcuma, coenzima Q10 y DHA? Realmente lo que haces cuando tú quieres bajar la fragmentación no es que estés arreglando esa fragmentación, sino que hay un porcentaje de espermatozoides dañados. Entonces lo que tú intentas es que ese porcentaje de espermatozoides dañados baje lo máximo posible. Es decir, a mí de nada me sirve tener 200.000 espermatozoides si el 75% están alterados. Yo prefiero tener 1.000 espermatozoides en el cual el 30% están alterados, porque me van a ayudar. Un espermatozoide, por desgracia, les veo una movilidad fenomenal, les veo una morfología fenomenal, eh, pues yo voy a ir a por él, desde luego, pero no sé si ese espermatozoide, que no deja de ser el medio de transporte únicamente, no sé si ese espermatozoide, la parte que lleva dentro de genética, la tiene alterada o no. Entonces, todo lo que nos ayude a bajar las probabilidades de que nosotros nos equivoquemos, vamos, fenomenal. Pero es una cuestión de porcentajes, de hacer una criba, tener un menor número en el cual el porcentaje de espermatozoides dañados pues es más bajito. Estoy viendo aquí que Vida Fértil ha puesto pues eso, prefiere gastarse el dinero en pruebas que en un tratamiento y en otro. Está claro, pasa que también hay que ver si todas las parejas también se lo pueden permitir o no. Eh, Volvemos a lo mismo, es difícil hacer un diagnóstico incluso con todas las pruebas que tenemos, porque incluso con todas las pruebas sobre la mesa, a lo mejor vas a seguir sin tener un diagnóstico o incluso lo tienes y como acaba de decir la doctora, no sabes cómo tratarlo, porque no tenemos, todavía no tenemos todo, o sea, no tenemos técnicas suficientes para cubrirlo todo. Entonces, claro, es difícil. Y luego también, Sí. si hablamos con los pacientes, muchos de ellos, como dices, vienen y te dicen, mira, es que nosotros queremos hacernos todo lo necesario. Lo que no queremos es quedarnos con la duda de si esto me faltaba por hacer y ha sido justo lo que ha fallado. Vale, entonces, bueno, lo mismo el planteamiento podríamos hacerlo desde el principio diferente. Si nosotros tenemos esa conversación, el doctor con los pacientes, la doctora con los pacientes, tiene esa conversación y se puede enfocar el caso desde el primer momento así, fenomenal. Vamos, yo creo que todos encantados. Que no es así, que hay una limitación ya sea económica, que hay una limitación temporal, pues volvemos a lo mismo. Priorizamos lo que se debe hacer, ¿no? Que no quita para que se desinforme del resto o se omita esa información del resto de cosas que existen o que podrían hacerse aunque aún no estén indicadas. Entonces, bueno, pues al menos mucha gente dice, pues si me hago todas las pruebas, hacemos todo lo posible y no me he quedado embarazada, al menos yo me voy a quedar tranquila de que he hecho todo lo que he podido. Fíjate, es un concepto que únicamente, o sea, no nos vamos a quedar embarazados igualmente, pero por lo menos sabemos que nosotros hemos hecho todo lo posible. Y entonces, bueno, pues eso también hay que escucharlo. Hay que escucharlo también y hay que tenerlo en cuenta. Hablo yo también otra vez desde el punto de vista de privado. Vale. Pues bueno, estoy revisando, creo que más o menos está, se me pasará seguramente alguna pregunta. No sé si queréis decir algo más. ¿Ves? Mira, aquí Yo último quiero me han decir que dicho los seres exactamente. humanos no somos una especie muy fértil. La peor. Eh, pues sí.
Mira, aquí de Clínica Ergo nos han comentado que existe el estudio de genética ovárica, basada en variantes genéticas de los receptores. Justamente. Sí, yo también lo vi. Lo que hablábamos de los receptores de la FSH. Y aquí, mira, bueno, vuelven a reafirmar, ¿no? Lo que decimos, ser una paciente que dice, pero al menos psicológicamente tu mente se queda tranquila en saber que has puesto toda la carne sobre el asado. Eh, es que muchas veces es lo importante también. Al no conseguirlo, es mucho más frustrante que luego te des cuenta de que no mire esto, no mire lo otro, no mire lo otro. Por lo tanto, si nosotros escuchamos, si nosotros hacemos por lograr que por lo menos vayamos con todo, si existe esa posibilidad, pues vamos a por ello. Mira, aquí me acaba de llegar otra pregunta, también para la doctora. ¿Es normal que un ovario responda a la estimulación y el otro no? ¿Qué hacéis en estos casos? Es Sí, bastante común que un ovario es se quede. bastante común, es bastante común. ¿Qué hacemos? Pues es que yo tengo este máster de nutrición, medicina hormonal y salud de la mujer, entonces tiro de, como dice Jorge, de que todo lo que suma no resta. Entonces tiro mucho del estilo de vida. Como yo antes perdía mucho tiempo en la consulta hablando de nutrición y al final me tengo que centrar en la ginecología, lo que hago es utilizar a nutricionistas, especialistas en el tema. En Barcelona tenemos el centro de Julia Farre y aquí en Instagram hay bastantes nutricionistas. Hay que tener cuidado en buscar profesionistas, o sea, gente que de verdad tenga un título de nutricionista, no gente que hizo un cursito por ahí o que se enteró, porque no es lo mismo. Pero yo derivo mucho a mis pacientes a nutricionistas. Y si no pueden ir a un nutricionista, pues en mi Instagram hay mucha información sobre dieta saludable, oxidación celular y eso. Entonces, sí es muy típico que un ovario responde más que el otro, es muy típico, pero a mí me gusta intentar que con el estilo de vida saludable el otro ovario también empiece a responder. Soy mucho de cúrcuma, coenzima Q10, DHA, como dice Jorge, todo lo que suma no resta. Soy mucho de mirar, no todas las pacientes, pero algunas tienen intolerancia al gluten y eso está asociado con baja tasa de implantación embrionaria. Soy mucho de mirar también las intolerancias a la lactosa, las enfermedades autoinmunes. Volvemos al tema de individualizar y que todo lo que suma no resta. Es la conclusión. Vale, pues yo creo que ya podemos dar por concluido, ¿no? Llevamos ya una horita prácticamente, no, una hora larga. Es Seguramente un se tema queden tan preguntas amplio. ahí que no hayamos visto. Si queréis, nos las podéis enviar a las redes y ya las vamos contestando como vayamos, cuando podamos. Y nada, espero que pues eso, haya gente se haya podido entender un poco mejor el protocolo. Sí, no, pero Y bueno, a mí me gustaría decir que me parece muy bien también que se hable, o sea, que se hable en las redes, al igual que lo que se venía hablando hace poquito de las funciones sin anestesia, etcétera, bueno, pues que se hable, que se alce la voz, que lo podamos ver y que podamos replantearnos también un poquito las cosas, que también podemos hacer, bueno, intentamos hacer las cosas bien, pero no siempre las hacemos. Podemos estar planteando muchas veces el trato a los pacientes y a las pacientes de una manera que lo mismo no consideran adecuada y creo que tienen su derecho de hablarlo y de que nosotros lo escuchemos y en la medida siempre de lo posible, porque siempre va a haber limitaciones, pues poder variar y poder mejorar nuestra forma de trabajar, porque al final creo que todos vamos un poco remando hacia el mismo lado, o intentamos remar hacia el mismo lado. Entonces, bueno, pues que haya confianza, que haya comunicación y que vayamos mejorando. vale. José, si quieres, damos así como las conclusiones que a lo mejor las Sí. pacientes quieren. Yo creo que lo más importante, y quizás ya llegamos tarde, pero hay que hacerlo, es visibilizar la infertilidad. O sea, que la gente sepa que las mujeres y los hombres también tenemos un reloj biológico. Entonces, creo que esa es una conclusión importante, que no se habla de, oye, cuidado, no cumplas más de 35 años sin plantearte si quieres ser madre, porque si quieres ser madre, vitrifica ovocitos. O sea, que yo entiendo que las mujeres hoy en día somos profesionistas, trabajamos, y a lo mejor no queremos ser madres con 30 años,
pero si alguien nos habla de vitrificar, nos dan esa opción, ¿no? Entonces, no lo hemos tocado, pero bueno, lo más importante es visibilizar, visibilizar el reloj biológico y preguntar siempre a la mujer, oye, ¿tú quieres ser madre? Porque hay alguna que te dice no y dices, ah, pues genial, pero tenlo claro, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, eso es una primera conclusión. Siguiente conclusión, lo que decía José, pues oye, las primeras consultas son gratis. Ve, prueba y quédate con la que te guste. Siguiente conclusión, haceros una mutua, de verdad. Y sí, de verdad, o sea, me parece básico. ¿Cuál? Pues mirar a ver la que te cubre todo, la que no tiene periodos de carencia, la que no tiene letras pequeñas, no sé, mirar pólizas completas, porque luego hay pólizas básicas con copagos y esas parece que no cubren todo. ¿Qué otra conclusión? Lo que no resta suma, como diría Jorge. Tirar de todo lo que podáis tirar, apoyo psicológico también, pero como ponía por aquí vida infértil, cuidado, cuidado, porque hay muchos gurús de la fertilidad que solo quieren quedarse con el dinero de la gente. Entonces, cuidado con eso. Y nada, en mi Instagram tenéis publicaciones acerca del apoyo psicológico durante los tratamientos de reproducción asistida, tenéis publicaciones acerca de antimuleriana, acerca de healthy lifestyle, concentración de coenzima Q10, Jessie, pues la más alta. A mí, es que Alejandro, que Jorge lo conoce, y alguna paciente aquí también, Alejandro se reiría de mí cuando salgo con mi Gestahin Man, porque Gestahin Man es una vitamina que lleva la palabra man en el nombre, entonces parece que es para hombres. Entonces, cuando yo me la tomo todas las noches, Alejandro, que es nuestro máster en reproducción, porque es un compañero que lleva muchos años, se ríe de mí y dice que a ver si me va a salir barba. No, no me va a salir barba. Es que es una vitamina que lleva 100 miligramos de coenzima Q10 y es muy barata, considerando que lleva tanta coenzima Q10, 100 miligramos. Pues, ¿qué te digo? Pues que la más alta concentración, por lo menos 100 miligramos. Y busca relación costo-beneficio, porque hay vitaminas muy caras. Y nada, que mucho ánimo, chicas, que no estáis solas y que de verdad vuestra frustración es nuestra frustración. O sea, no sé si me duele más a mí el negativo que a vosotras, os lo juro de verdad. O sea, así como vosotras sufrís, nosotros sufrimos también porque estamos aquí con vosotras. Sí, a ver, esta profesión al final es muy vocacional. Creo que te vuelcas en cuerpo y alma y cuando las cosas no salen bien, eh, es duro también, para los profesionales. Yo no voy a decir que más que casi más que ellas, pero sí que es verdad Un disgusto. bueno, que estamos aquí para lo que haga falta y todo lo que podamos ayudar, ya sea a nivel de redes, que obviamente está más limitado, o directamente, bueno, en las propias clínicas, etcétera, que bueno, que estamos aquí y que ánimo también. Yo para terminar también quiero hacer un pequeño final. Bueno, hablando del comentario que ha hecho Vida Fértil creo que ha sido, sí, sobre los gurús, pues eso, recomendar, aprovecho también y voy a promocionar la web, la sección de especialistas online donde contamos con Jorge, donde vamos a contar en breve con Giselle. Bueno, eso desde Hay nuestra plataforma. psicólogas también, ¿no, José? Tienes psicólogas. También, sí, psicólogas en bióloga. Queremos aumentar a nutricionistas, vamos, a prácticamente cualquier persona que pueda ayudar a conseguir el embarazo o el parto para todo, vamos, cubrir, digamos, todo lo que sería la maternidad. Y, y eso, pues, lo hacemos nosotros desde la red y sí que nos aseguramos dentro de nuestras limitaciones, pues que son gente profesionales con formación adecuada a los consejos que van a dar. Nosotros lo que intentamos eso, es tener, hay una red de profesionales que realmente, pues eso, están especializados en ese campo, ¿vale? Hacer inciso en lo que ya he comentado antes, que vayáis a clínicas y os quedéis en la que os traten como pacientes y no como clientes, y después, pues también dar un poco de la validez a las clínicas que tenemos en España. A nivel mundial somos una potencia en reproducción. Vienen gente de todos los países a nuestro país. Y sí, hombre, yo creo que si vienen es por algo. Habrá, pues como ha dicho Jorge, que siempre hay errores, todo el mundo se puede equivocar, pero que dentro de eso somos una potencia, tenemos referentes a nivel mundial, como Carlos Simón, por ejemplo,
Y, hombre, también hay que darle valor a la potencia que somos, ¿no? En reproducción asistida. Pues bueno, yo creo que con esto ya podríamos acabar. No sé si queréis decir algo más para acabar o... Nada, yo creo que ha quedado bastante bien el directo y que esperamos que haya quedado lo más claro posible, porque era un tema muy complicado. Veníamos nerviosos incluso de decir a ver cómo lo podemos abordar, que se entienda todo bien, que no haya en ningún caso malos entendidos, porque es un tema delicado y que era muy necesario tratar. Entonces, a mí me hace mucha ilusión que haya quedado lo más claro posible. Así que esperamos que sea así. Sí que he visto comentarios que no han sido invitadas las pacientes. Podríamos plantear un próximo directo, no sé si con un especialista y que vaya entrando una paciente o ya, vamos, ya lo podríamos ver y vamos, yo creo que tampoco tendríamos problemas en hacerlo. Puede Así ser que interesante. Ujú. abierta. Lo dicho, si nos queréis hacer cualquier pregunta, bien por mensajería, tenéis la página web también el foro, los especialistas están ahí para ayudaros y no sé, pues para todo lo que queráis, pues Y podéis contactar con agradecer, nosotros. ¿no? Finalmente agradecer que se hayan conectado un domingo aquí a escuchar estos tres. A estas horas. Muchas gracias por estar aquí y gracias por aportar vuestros comentarios y vuestras dudas, que al final todo esto lo hacemos por el público. Si no hay público no tiene ningún sentido que nos pongamos aquí los tres a hablar, así que muchas gracias por estar aquí. Y un beso muy grande, chicos y chicas. Pues nada, seguimos hablando Mi y amigo Jorge y bueno, José, que ahora es mi nuevo amigo. y nada, pues Muchas esperemos gracias, chicos. que haya servido, que haya sido útil y quedará en redes, quedará guardado por si quieren volver a verlo, por si alguien que lo haya podido ver lo quiera ver. Y nada, esperemos haber ayudado y nada, cortamos ya porque si no nos llevamos media hora más hablando. Pues nada, Adiós, chicos. hasta Que luego. descansen. Buenas noches a todos, gracias, adiós.